La mañana de Nochebuena, el silencio me golpeó. Un silencio que no era paz, sino una ausencia atronadora, a mis 73 años. Mi cuerpo ya es un reloj despertador que marca las 5:30 de la mañana, y esperaba el bullicio, el aroma de café fuerte que mi hijo, Javier, siempre preparaba, pero solo había vacío. Me levanté, sintiendo la protesta habitual de mis rodillas, y recorrí una casa donde la luz del amanecer, dorada y suave, no lograba calentarme. No había tazas sucias, ni dibujos esparcidos, ni el rastro de la locura organizada que precedía a la gran cena familiar. Solo un orden demasiado perfecto. Un orden que gritaba, te han dejado atrás. Si esta historia de traición y autodescubrimiento te toca el alma, quédate conmigo. Tómate un momento ahora mismo para mostrar tu apoyo y continuaremos desentrañando este misterio juntos. La casa estaba demasiado quieta, como si contuviera el aliento. Un nudo de confusión, no de pánico, comenzó a formarse en mi pecho mientras bajaba las escaleras. Me agarré firmemente al pasamanos. Como siempre lo hago, estas escaleras son empinadas y una debe ser cuidadosa a mi edad. En cada escalón, esperaba escuchar algo, cualquier cosa. La puerta abriéndose. Una voz gritando que solo habían salido un momento. Pero el silencio de la casa permaneció inmutable. Cuando llegué a la cocina, me detuve en el umbral. Las encimeras estaban limpias. Demasiado limpias. En la mañana de Acción de Gracias o Nochebuena, como lo celebramos aquí, replicando la tradición con el mismo fervor, normalmente habría cuencos mezcladores. Ingredientes esparcidos, toda la evidencia del caos organizado que conlleva preparar una gran comida. En su lugar, todo estaba guardado, impecable. Fui a la cafetera y la toqué, fría. Eso era lo más extraño, porque Javier siempre hacía la primera cafetera. Sabía que me gustaba fuerte y caliente. Lista para cuando bajara. En ese momento, mis ojos se posaron en la ventana de la cocina y el camino de entrada. Me acerqué, presionando la palma de mi mano contra el vidrio frío, y miré. Ambos coches se habían ido. La camioneta de Javier. Esa por la que le ayudé con el pago inicial hace 2 años. El todoterreno de Isabel, el que ella insistió que necesitaba para los niños. Ambos espacios vacíos. Solo manchas de aceite en el concreto donde solían estacionar. Mi mente se esforzaba por encontrar una explicación. Tenía que haberla. Javier no se iría sin decirme nada. Habíamos hablado de este día justo ayer. Me preguntó a qué hora quería empezar a cocinar, si necesitaba que recogiera algo de la tienda, y entonces la vi. Una hoja de papel sobre la encimera, doblada pulcramente y sujeta por el pequeño imán en forma de pavo que compré en una feria artesanal hace años. Mis manos se sentían extrañamente firmes mientras la cogía y la desdoblaba. La letra era de Isabel pulcra, ligeramente inclinada. El tipo de letra que siempre parecía no requerir esfuerzo. Leí las palabras una vez, luego otra y una tercera. Como si leerlas con más atención pudiera cambiar su significado. Mamá, por favor. No te preocupes. Decidimos pasar Nochebuena en la Riviera Maya este año. No te habría gustado el vuelo, así que pensamos que era mejor dejarte descansar en casa. Volvemos en una semana, con cariño. Isabel, me quedé allí, sosteniendo esa nota, y sucedió algo extrañísimo. No lloré, pensé que lo haría. Creí que sentiría mi garganta cerrarse, mis ojos arder, mi pecho tensarse con esa presión terrible que precede a las lágrimas. Pero nada de eso llegó. En su lugar, sentí una calma muy, muy profunda. Leí la nota una vez más, concentrándome en palabras específicas. Decidimos. No, quisimos preguntarte. No, esperábamos que lo entendieras. Simplemente, decidimos. Y esa parte sobre el vuelo, no te habría gustado el vuelo. Como si ellos supieran lo que me gustaría o no. ¿Cómo? Si mi comodidad fuera la razón por la que me habían dejado atrás, y no algo completamente distinto. Dejé la nota sobre la encimera, alisándola con cuidado, y caminé hacia la cafetera. Mis manos se movieron automáticamente, midiendo el café molido, echando agua. Presionando el botón. La máquina cobró vida con un gorgoteo, y me quedé allí, observándola gotear, gotear, gotear en la jarra. El reloj de la pared marcaba las 6:15 de la mañana. Día de Nochebuena. Me serví una taza, cuando estuvo lista, le añadí crema como me gusta. Y la llevé a la mesa de la cocina. Me senté en mi silla habitual, la que daba a la ventana, desde donde podía ver el comedero de pájaros en el patio trasero. Un cardenal aterrizó en él mientras observaba, rojo brillante contra el pálido cielo matutino. Picoteó las semillas por un momento y luego se fue volando. Bebí mi café lentamente, dejando que el calor se extendiera por mí. Y por primera vez en muchísimo tiempo, me permití pensar con claridad, con verdadera claridad, no sobre lo que debería sentir o lo que haría una buena madre o cómo debería reaccionar para mantener la paz,
sino simplemente sobre lo que era la pura verdad. Y la verdad era esta: estaba sentada sola en una casa en la mañana de Nochebuena, bebiendo café que yo misma había preparado. Después de que mi hijo y su familia se hubieran ido a la Riviera Maya sin avisarme, habían dejado una nota, no, una llamada telefónica, no una invitación, ni siquiera la decencia de decírmelo a la cara. Dejé mi taza de café y miré alrededor de la cocina, a la nevera que había comprado cuando dijeron que la suya era demasiado pequeña, a las cortinas nuevas que había cosido porque Isabel quería algo más moderno, a la mesa donde había compartido cientos de comidas, siempre asegurándome de que todos los demás tuvieran repetición antes de tomar algo para mí. Y sentada allí, en esa casa silenciosa, con esa nota en la encimera y un camino de entrada vacío afuera, algo dentro de mí se movió. No lloré. Simplemente empecé a pensar sentada con mi café. Mi mente retrocedió, no para escapar de lo que acababa de suceder, sino para entender cómo había llegado a este momento. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi esposo, Ricardo, falleció. Habíamos estado casados 48 años. Murió pacíficamente mientras dormía. Lo que todo el mundo decía que era una bendición, y tal vez lo era. Pero pacífico o no, perderlo dejó un agujero en mi vida que no sabía cómo llenar. Nuestra pequeña casa, la que compramos cuando Javier era solo un bebé, de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacía a la vez. Recuerdo estar en nuestro dormitorio unas semanas después del funeral, mirando el lado del armario de Ricardo. Sus camisas todavía colgaban allí, planchadas y esperando. Aún no podía atreverme a tocarlas. Fue entonces cuando apareció Javier. Había estado pendiente de mí regularmente, llamando todos los días, viniendo con comestibles que yo no había pedido. Al principio, estaba agradecida. Se sentía bien saber que a alguien le importaba, que no estaba completamente sola en el mundo. Una tarde, me sentó en la mesa de mi cocina. La misma mesa donde Ricardo y yo habíamos compartido miles de comidas. Mamá, dijo, con voz suave y preocupada, he estado pensando, no deberías estar sola ahora. No es saludable. Le dije que me estaba arreglando perfectamente y era verdad. El duelo es duro. Pero había aprendido a lo largo de los años que estar sola y sentirse sola son dos cosas distintas. Pero Javier insistió. Isabel y yo hemos estado hablando. Tenemos esa habitación extra abajo. A los niños les encantaría tenerte más cerca. Y sinceramente, mamá, nos vendría bien tu ayuda. Isabel está trabajando a tiempo completo ahora y la guardería es muy cara. La forma en que lo dijo hizo que sonara como si ambos nos estuviéramos ayudando, como si fuera una colaboración. Podrías quedarte en tu casa, continuó. Pero no sería agradable despertar con el sonido de los nietos, tener a la familia cerca. Cuando lo planteó de esa manera, ¿cómo podría decir que no? Pensé en esas mañanas tranquilas en mi casa vacía, preparando café para una, cenando sola, mientras la televisión zumbaba de fondo. La idea de estar rodeada de vida de nuevo, de risas y ruido y propósito, se sentía exactamente como lo que necesitaba. Así que dije que sí. Javier estaba emocionado. Me abrazó fuerte y prometió que sería maravilloso. Te vamos a cuidar muy bien. Mamá, lo que no mencionó de inmediato fue que necesitaba ayuda con el pago inicial de una casa más grande. La que estaban alquilando era demasiado pequeña, me explicó. Pero si uníamos nuestros recursos, podríamos conseguir algo realmente bonito. Algo con espacio para todos. Yo tenía el dinero. Ricardo había sido cuidadoso con nuestros ahorros, y la póliza de seguro de vida había sido generosa. Javier dijo que podía considerarlo una inversión en el futuro de nuestra familia. Extendí el cheque sin dudar. Mirando atrás ahora, puedo ver cómo se desarrolló todo. Pero en ese momento, yo solo era una viuda que quería sentirse necesaria de nuevo. Los primeros meses en la nueva casa fueron exactamente lo que Javier me había prometido. Me despertaba con el sonido de las risitas de mis nietos en la habitación contigua. Isabel me pedía consejos sobre recetas. Javier se sentaba conmigo por las noches y me hablaba de su día en el trabajo. Volví a sentirme útil. Me encargué de los niños mientras Javier y Isabel trabajaban. Les preparaba el almuerzo, les ayudaba con los deberes, les leía cuentos antes de acostarse. Eran las pequeñas alegrías de la abuela que tanto había extrañado en el silencio de mi antigua casa, pero con el tiempo, la alegría de ayudar comenzó a mezclarse con una sutil, casi imperceptible, sensación de obligación. Ocurrió tan gradualmente que al principio no lo noté. Cuando Isabel mencionó que la vieja lavadora estaba averiada, compré una nueva, de las mejores, con todas las funciones que ella había admirado en casa de su hermana. Cuando Javier comentó un invierno que estaban teniendo problemas con la factura de la electricidad,
que era más alta de lo esperado por el aire acondicionado funcionando constantemente durante una ola de calor. Yo silenciosamente me hice cargo de los servicios públicos. Ofrecí cubrirla solo esa vez, solo para ayudar, pero una vez se convirtió en dos y dos se convirtió en siempre. Siguió la factura del agua, luego la de internet y finalmente la prima del seguro de la casa. Javier nunca lo pidió directamente. Simplemente mencionaba casualmente que el dinero andaba justo, que las cosas estaban caras, que hacían lo mejor que podían, pero que a veces era difícil. Y yo intervenía. Se sentía bien ayudar, ser la clase de madre y abuela que podía aliviar sus cargas. Me llamaban una bendición. Esa palabra surgía mucho. Eres una bendición, mamá. Somos tan afortunados de tenerte aquí. Llevaba esa palabra como un abrigo cálido. Era mi moneda de valor en esta nueva vida. Pero en algún punto del camino, las cosas cambiaron. Las peticiones de ayuda se convirtieron en expectativas. La gratitud se volvió presunción. Cuando sugerí que tal vez me gustaría visitar a mi amiga Dolores Dorothy en la vida real, un fin de semana, Isabel se quedó sorprendida. ¿Pero quién cuidará de los niños?, preguntó con un tono que no admitía réplica. No era una pregunta, era una objeción. Cuando mencioné que estaba cansada una noche y tal vez saltaría a preparar la cena, Javier pareció molesto. «Contábamos contigo, mamá», dijo con un suspiro que me hizo sentir culpable. La frase, «contábamos contigo», se repetía cada vez más. Empecé a sentirme menos como familia y más como personal de servicio. Pero me decía a mí misma que estaba siendo demasiado sensible. Estaban ocupados, estresados, trabajando duro. Por supuesto que dependían de mí. Para eso está la familia, para ayudarse. Luego llegó el momento que debió haberme despertado mucho antes. Fue hace unos 6 meses. No me sentía bien, solo un resfriado primaveral y me había acostado temprano. Estaba en mi habitación con la puerta entreabierta cuando oí a Isabel hablando por teléfono en el pasillo. Lo sé, estaba diciendo alguien. Su voz portando ese tono que la gente usa cuando está desahogándose. Tiene buenas intenciones, pero es tan anticuada. Todo tiene que hacerse a su manera y sinceramente, a veces es más fácil trabajar a sus espaldas. Hubo una pausa, mientras la persona al otro lado hablaba. «Oh, no podemos pedirle que se vaya», continuó Isabel, su voz bajando un poco, pero aún audible. Javier nunca se lo perdonaría. Además, ayuda con tantas cosas. Las facturas, los niños. Estaríamos perdidos sin su dinero. Honestamente, su dinero, no ella, su dinero. Me quedé muy quieta en la cama, mirando al techo, sintiendo que algo frío se instalaba en mi pecho. Ella siguió hablando. «Pero entre tú y yo, a veces solo quiero recuperar mi casa, ¿sabes a lo que me refiero? Es agradable tener la ayuda, pero extraño tener nuestro propio espacio». ¿Nuestro propio espacio? ¿Nuestro propio espacio? Como si yo fuera una intrusa. Como si esta no fuera la casa que yo había ayudado a comprar. No la confronté. No mencioné lo que había escuchado. Simplemente lo archivé en algún rincón silencioso de mi mente y seguí adelante porque ¿qué más podía hacer? ¿A dónde iría? Me convencí de que había malinterpretado. Que Isabel solo estaba teniendo un mal día. Que en realidad no lo dijo de la manera en que sonó. Pero después de eso, comencé a notar otras cosas. La forma en que hacían planes sin preguntar si yo quería unirme. La forma en que Isabel reorganizaría la cocina después de que yo cocinaba, moviendo las cosas a donde ella las prefería. La forma en que Javier hablaba de su casa y su hipoteca. A pesar de que mi nombre estaba en la mitad de los documentos y yo había pagado mucho más de la mitad de las cuentas. Yo estaba viviendo en su espacio, cocinando en su cocina, ayudando a criar a sus hijos. Pero lo estaba haciendo con mi dinero, en mi tiempo, con mi energía, sentada en esa mesa de la cocina en la mañana de Nochebuena. Sosteniendo mi café y mirando esa nota, todos esos recuerdos se ordenaron en un patrón que ya no podía ignorar. No me habían invitado a vivir con ellos porque me amaran. Me habían invitado porque era útil. Y en el momento en que ya no fuera útil, en el momento en que pudiera ser un inconveniente, me habían dejado atrás sin pensarlo 2 veces. Terminé mi café y me levanté lentamente. Durante 3 años me había convencido de que este era mi hogar, pero no lo era. Era su casa, una que yo había estado pagando mientras fingía que pertenecía a ella. Y mientras enjuagaba mi taza en el fregadero y la colocaba cuidadosamente en el escurridor, me di cuenta de algo que debió haberme asustado, pero no lo hizo. Estaba harta de fingir, tomé la nota de nuevo. Mis dedos trazaron la letra de Isabel, suave y segura. Probablemente la escribió rápidamente, tal vez mientras empacaba su maleta, metiéndola entre la elección de trajes de baño y la reserva de excursiones. «No te habría gustado el vuelo». Esa frase me molestó más que el resto. No porque fuera cruel, sino porque era tan casual, tan certera. Como si me conociera lo suficiente como para decidir lo que disfrutaría uno sin siquiera preguntar. ¿Alguna vez había dicho que no me gustaba volar? No podía recordarlo. Ricardo, quien murió a los 68 años después de 48 años de matrimonio, y yo habíamos volado para visitar a su hermana en Arizona hace años.
Estuvo bien. Un poco apretado tal vez, pero nada que no pudiera manejar. Pero ese no era el punto, ¿verdad? El punto era que habían tomado una decisión. Unas vacaciones familiares, Riviera Maya en Nochebuena, y en toda esa planificación, en todas esas conversaciones emocionadas sobre playas y resorts y cenas temáticas, decidieron que yo no encajaba, doblé la nota y la dejé. Mis manos se sentían firmes. Mi mente, clara, caminé lentamente por la sala de estar, mis zapatillas arrastrándose contra el suelo de madera noble que pagué para que fuera restaurado el año pasado. La luz de la mañana era ahora más fuerte, inundando las ventanas e iluminando todo con ese brillo particular que hace visibles las partículas de polvo en el aire. Me detuve frente al televisor de 65 pulgadas montado en la pared. Javier lo había querido para el supertazón hacía 2 años. Isabel había pensado que era demasiado grande, demasiado extravagante, pero cuando me ofrecía comprarlo como regalo de Navidad, de repente fue perfecto. Deslicé mi mano por el respaldo del sofá de color crema moderno, del tipo con líneas limpias y cojines firmes que se ven hermosos pero que no son particularmente cómodos. Isabel lo había visto en un catálogo y se había enamorado. $3,000. Yo había pagado por él sin pestañear. La mesa de centro, las mesas auxiliares, las lámparas, la estantería. Todo era mío. Me adentré en la cocina, abriendo los gabinetes uno por uno. Los platos, los vasos, el juego de ollas de cobre que Isabel había admirado en una tienda de utensilios de cocina. Se las había comprado para su cumpleaños, observando cómo su rostro se iluminaba al abrir la caja. El refrigerador zumbaba a mi lado, acero inoxidable, puertas francesas, dispensador de hielo incorporado en la puerta. El viejo funcionaba perfectamente, pero Isabel quería algo que encajara con su visión para la cocina. Yo había hecho posible esa visión. La lavadora y secadora en el cuarto de lavado. Los muebles del patio en la terraza trasera. La cortadora de césped en el garaje. El enrutador que mantenía su internet funcionando. Incluso la elegante licuadora que estaba en la encimera. La que Isabel usaba todas las mañanas para sus smoothies. Yo había pagado por todo. No porque me lo hubieran pedido realmente. Ellos mencionaban necesidades, expresaban deseos, hacían comentarios sobre lo agradable que sería tener esto o aquello. Y yo intervenía, abría mi cartera, resolvía el problema. Porque eso era lo que yo creía que era el amor. Regresé a mi dormitorio y me senté en el borde de mi cama. En mi mesita de noche había una fotografía de Ricardo tomada tal vez 10 años antes de que muriera. Estaba sonriendo a algo fuera del marco. Sus ojos se arrugaban en las esquinas, como siempre lo hacían cuando se reía. ¿Qué pensarías de todo esto? Le pregunté suavemente a su foto. Ricardo siempre había sido práctico, generoso, pero con una visión clara. Él habría visto lo que estaba sucediendo mucho antes que yo. Probablemente me habría apartado hace meses y me habría preguntado con dulzura por qué estaba trabajando tan duro para comprar afecto. Toqué el marco y luego abrí el cajón de mi mesita de noche. Dentro había una carpeta azul, de esas con bolsillos y una pequeña banda elástica para mantenerla cerrada. Siempre fui organizada, del tipo de persona que guarda recibos, tarjetas de garantía y manuales de instrucciones archivados de forma pulcra. Ricardo solía bromear conmigo al respecto. Tú le haces seguimiento a todo, decía, sacudiendo la cabeza con diversión. Saqué la carpeta y la abrí. Página tras página de recibos, cada compra importante que había hecho desde que me mudé a esta casa, cada una con mi nombre impreso claramente en la parte superior. Algunos tenían años, el papel comenzando a amarillear en los bordes. Otros eran recientes, todavía blancos y crujientes. El televisor, el sofá, los electrodomésticos, los muebles. Incluso tenía el recibo del pago inicial de la casa misma. El cheque de caja con mi firma en la parte inferior. Los hojé lentamente, sin leer cada palabra, solo recordando. Cada hoja de papel representaba un momento en el que pensé que estaba ayudando, cuando creí que estaba siendo una buena madre, una buena abuela, un miembro valorado de la familia. Pero al mirarlos ahora, se sentían diferentes. Se sentían como prueba, cerré la carpeta y la sostuve en mi regazo, sintiendo su peso. No pesada realmente, sino sustancial, importante. Es todo mío de todos modos, susurré a la habitación vacía. Las palabras me sorprendieron, no porque no fueran verdad, sino porque decirlas en voz alta hizo que algo se moviera dentro de mi pecho. Algo que había estado tenso durante mucho tiempo, se aflojó solo una fracción. Me puse de pie y caminé hacia mi armario, sacando mi teléfono de donde lo había dejado cargando durante la noche. No lo usaba mucho, sobre todo para llamar a Dolores o consultar el tiempo, pero sabía cómo buscar cosas cuando lo necesitaba. Escribí lentamente, mis dedos aún no acostumbrados al pequeño teclado. Compañía de mudanza cerca de mí. Aparecieron varios resultados. Me desplacé por ellos, leyendo reseñas, mirando calificaciones. Uno tenía comentarios particularmente buenos.
Negocio familiar, decía la gente, profesional, respetuoso. Toqué el número de teléfono. Sonó 3 veces antes de que alguien respondiera. Una voz de hombre, amigable y alerta a pesar de la hora temprana. Buenos días, servicios de mudanza Prestige. ¿En qué puedo ayudarle? Tomé aire. Buenos días. Necesito programar una mudanza mañana, si es posible. Hubo una breve pausa. ¿Mañana? Eso es Nochebuena, señora. Trabajamos días festivos, pero hay una tarifa adicional. Está bien, dije, mi voz tranquila y segura. Puedo pagar lo que cueste. Muy bien, entonces. Pude oírlo teclear en un teclado. ¿Puedo saber su nombre y dirección? Le di la información, hablando claramente, tomándome mi tiempo. ¿Y cuánto vamos a mudar? ¿Casa completa o solo algunas cosas? Miré alrededor de mi dormitorio y luego pensé en la sala de estar, la cocina, el garaje. Bastante, dije. Tendré una lista para usted cuando lleguen. Perfecto. Podemos tener un equipo allí a las 8 de la mañana. ¿Le parece bien? Me parece maravillosamente bien, dije. Terminamos los detalles y colgué. La casa seguía tranquila a mi alrededor, pero el silencio se sentía diferente ahora. No vacío, no triste, solo en espera. Caminé hacia mi escritorio y saqué un bloc de notas y un bolígrafo. En la parte superior de la primera página, escribí artículos a mudar. Luego empecé a escribir cada cosa por la que había pagado. Me senté en mi escritorio el resto de esa mañana, con la carpeta azul abierta a mi lado, mi bolígrafo moviéndose constantemente sobre el papel. Es curioso cuánto puedes olvidar cuando no estás prestando atención, pero cuando te sientas y realmente miras, realmente recuerdas, todo vuelve. El televisor fue lo primero en mi lista. Eso fue fácil. Pude imaginar el rostro de Javier cuando le dije que quería comprárselo para Navidad. Intentó protestar, dijo que era demasiado, pero sus ojos se habían iluminado de una manera que me dijo que lo quería desesperadamente. Luego, el juego de sofá. Recordé el día que Isabel y yo fuimos de compras. Ella caminó por esa tienda de muebles como una mujer en una misión, señalando diferentes piezas, sentándose en ellas, probándolas. Cuando finalmente encontró la que amaba, se giró hacia mí con esa expresión de esperanza. Es hermoso, ¿verdad? Había dicho. Y lo era, lo sigue siendo realmente, incluso si nunca lo encontré cómodo. Lo anoté, luego agregué el sillón y la otomana a juego, la mesa de centro que acompañaba al conjunto. Los electrodomésticos de la cocina ocuparon media página por sí mismos. El refrigerador había sido idea de Isabel después de que se mudaron. Ella había dicho que el que venía con la casa estaba pasado de moda. No encajaba con su visión. Sugerí que tal vez podríamos pintarlo o añadirle asas nuevas, algo simple. Pero ella sacó fotos en su teléfono, mostrándome esos refrigeradores elegantes y modernos con dispensadores de agua y zonas de temperatura especiales. ¿No sería maravilloso, mamá?, me preguntó, ¿tener algo realmente bonito? Así que lo compré, lo hice entregar e instalar mientras estaban en el trabajo, queriendo sorprenderlos. El microondas, la batidora de pie, el procesador de alimentos. La máquina de café espresso que Javier había mencionado querer solo una vez de pasada y que yo había pedido en línea. Al día siguiente, recordé la licuadora particularmente bien. Isabel la había visto en casa de una amiga y habló de ella durante semanas. De alta gama, de grado comercial, del tipo que podía pulverizar cualquier cosa. $600. Se la compré para su cumpleaños y la envolví yo misma, observando cómo la desenvolvía con alegría genuina. Eres demasiado buena conmigo, mamá, me había dicho, abrazándome. En ese momento, me había sentido cálida por dentro, orgullosa, feliz de hacerla feliz. Ahora, al escribirlo en mi lista, sentí algo diferente. No tristeza, más bien reconocimiento. La lavadora y secadora fueron las siguientes. Su viejo juego se había averiado hacía aproximadamente un año y Javier estaba estresado por el costo de reemplazarlos. Había empezado a investigar opciones de segunda mano, hablando de cómo tal vez podrían arreglárselas yendo a la lavandería por un tiempo. Le dije que no se preocupara, le dije que yo me encargaría. El juego nuevo que compré no era de segunda mano. Era de alta gama con todos los ajustes y características que Isabel había admirado en casa de su hermana. Limpieza a vapor, ciclo delicado, capacidad extra. Esto es demasiado, mamá, había dicho Javier cuando fueron entregadas. Pero las aceptó de todos modos. Pasé a la siguiente sección de mi carpeta. La cortadora de césped, los muebles del patio, la parrilla que Javier usaba todos los fines de semana de verano. Página tras página de compras, cada una conectada a un recuerdo, un momento, un sentimiento. Lo que pasa con el dar es que puedes sentirse también en el momento. Ves a alguien que amas iluminarse de felicidad y piensas, sí, esto es lo que se supone que debo hacer. Así es como demuestro que me importa. Pero hay una diferencia entre dar libremente y dar porque tienes miedo de lo que sucederá si dejas de hacerlo. Yo había cruzado esa línea en algún lugar, y ni siquiera me había dado cuenta. Cuando llegué a las facturas de servicios, mi mano ya empezaba a calambrarse. Había asumido la factura de la electricidad hacía unos 18 meses. Javier había mencionado un mes que era más alta de lo esperado.
algo sobre el aire acondicionado funcionando constantemente durante una ola de calor. Me ofrecí a cubrirla, solo esa vez, solo para ayudar, pero una vez se convirtió en dos. Dos se convirtió en siempre. Siguió la factura del agua, luego la de internet, luego la prima del seguro de la casa. Javier nunca pedía directamente, simplemente mencionaba casualmente que el dinero andaba justo, que las cosas eran caras, que estaban haciendo lo mejor que podían, pero que a veces era difícil. Y yo intervenía, cada vez que miraba mi lista, que ahora cubría 3 páginas completas con mi letra pulcra. Cada línea representaba dinero que había gastado, sí, pero más que eso. Representaba un pedazo de mí que había regalado mientras creía que estaba construyendo algo, una familia. Un hogar, un lugar donde importaba. Dejé mi bolígrafo y flexioné los dedos. Mirando la carpeta azul con su menguante pila de recibos aún por revisar. Pero ya tenía suficiente. Más que suficiente, el sol de la tarde se colaba ahora por la ventana de mi dormitorio. Cálido y dorado. Revisé la hora, 2:30. Llevaba horas en esto. Mi estómago gruñó suavemente, recordándome que no había comido nada desde esa taza de café temprano. Recogí mis papeles, los guardé de nuevo en la carpeta, junto con los recibos, y me puse de pie. Mis rodillas protestaron, rígidas por estar sentada tanto tiempo, pero me dirigí escaleras abajo. La cocina se sentía diferente ahora. No triste, no enojada, solo neutral. Un espacio por el que me estaba moviendo en lugar de vivir. Abrí la despensa y escaneé los estantes. Isabel la mantenía bien organizada, todo etiquetado y dispuesto por categoría. Mis ojos se posaron en una lata de puré de calabaza, empujada hacia el fondo. Pastel de calabaza, mi favorito. Había planeado hacer 3 hoy, uno para la cena, uno para que Javier se llevara al trabajo la semana que viene, uno para enviar a casa con mis nietos. Ese había sido el plan. Cuando pensaba que pasaría hoy rodeada de familia ahora, decidí que haría solo uno pequeño para mí. Saqué los ingredientes, colocándolos en la encimera uno por uno. Harina, azúcar, huevos, crema, las especias, canela, nuez moscada y jengibre, sus recipientes gastados por años de uso. Mis manos se movieron a través de los movimientos familiares, mezclando la masa, estirándola, prensándola en el molde de pastel. El relleno se unió fácilmente, suave y fragante, mientras deslizaba el pastel en el horno y ponía el temporizador. La cocina se llenó con el olor a especias horneadas, rico y reconfortante, y completamente mío. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa, observando a través de la puerta del horno cómo el pastel comenzaba a cuajarse, sus bordes volviéndose dorados. Por primera vez en 3 años, estaba cocinando solo para mí, sin pensar si Javier querría repetición o si Isabel prefería menos canela. O si los nietos se comerían sus verduras, si les prometía postre. Solo yo, mi pastel, mi cocina, mi elección. Cuando sonó el temporizador, saqué el pastel y lo puse en la rejilla de enfriamiento. Se veía perfecto. El relleno cuajado justo, la corteza escamosa y dorada. No esperé a que se enfriara por completo. Me corté una rebanada generosa, la emplaté y la llevé a la mesa. El primer bocado todavía estaba tibio, derritiéndose en mi lengua con todos esos sabores familiares, dulce y especiado y perfecto. Comí lentamente, saboreando cada bocado. Y cuando terminé, me sentí llena de una manera que no lo había estado en mucho tiempo. No solo mi estómago, algo más profundo de esa noche, dormí profundamente, sin dar vueltas, sin despertarme a horas extrañas, sin yacer en la oscuridad preguntándome si había hecho lo suficiente, sido lo suficiente, dado lo suficiente. Solo un sueño profundo y tranquilo, porque mañana todo iba a cambiar. Me desperté el viernes por la mañana a las 5:30, como siempre. Pero a diferencia de cualquier otra mañana en esta casa, me sentía llena de energía, lista. Me duché, me vestí con ropa cómoda y bajé a preparar el desayuno, uno apropiado, huevos revueltos, tostadas, una cafetera fresca. Mientras comía, revisé mi lista una vez más, cotejándola con los recibos todavía extendidos sobre la mesa. Todo estaba en orden. A las 7:30 oí el camión entrar en el camino de entrada. Miré por la ventana y vi una gran furgoneta de mudanzas blanca con letras azules en el costado. 3 hombres salieron, todos jóvenes, probablemente de 20 o 30 y tantos años. Vestían camisas azules a juego y guantes de trabajo. Había horneado galletas la noche anterior después de mi pastel. Chispas de chocolate, porque son fáciles y a todo el mundo le gustan. Las coloqué en un plato y puse una cafetera fresca, luego abrí la puerta principal antes de que pudieran llamar. Buenos días, dije, sonriendo cálidamente. Deben ser de Mudanzas Prestige. El más alto, con cabello castaño claro y un rostro amable, dio un paso adelante. Sí, señora, soy Jesús. Él es Marco y él es Tomás. Estamos aquí para su mudanza. Maravilloso. Por favor, pasen. He hecho café y galletas. Necesitarán energía hoy. Intercambiaron miradas, probablemente sorprendidos de ser recibidos con refrigerios a las 8 de la mañana en Nochebuena el día después.
siguiendo el calendario de la historia, pero me siguieron adentro, limpiándose los pies cuidadosamente en el felpudo. Esto es muy amable de su parte, dijo Jesús, aceptando una taza de café. La mayoría de la gente suele estar estresada el día de la mudanza. Oh, no estoy estresada en absoluto, dije agradablemente. He estado planeando esto con mucho cuidado. Tomás, el más joven con pecas esparcidas por su nariz, tomó una galleta y le dio un mordisco. Sus ojos se abrieron. Están realmente buenas, señora. Gracias, querido. Mi difunto esposo, Ricardo, siempre decía que mis galletas de chispas de chocolate eran las mejores que había probado. Dejé el plato y cogí mi carpeta. Ahora, permítanme explicarles cómo va a funcionar esto. Tengo una lista de artículos a mover y tengo recibos para cada uno. Quiero asegurarme de que todos estemos en la misma página. Jesús dejó su taza de café. De repente, más profesional. ¿Recibos? Sí. Verán, todo lo que moveremos hoy me pertenece. Lo compré yo misma. Solo quiero ser minuciosa para que no haya confusión. Le entregué la lista y él la escaneó, sus cejas levantándose ligeramente mientras leía. Esto es una gran cantidad de muebles y electrodomésticos, lo sé. He sido generosa a lo largo de los años, sonreí suavemente. Pero ahora es el momento de que estas cosas vengan conmigo a mi nuevo lugar. Marco, que había estado callado hasta ahora, miró alrededor de la sala de estar. Entonces, nos llevamos el televisor, el sofá, las mesas, todo lo que hay aquí. Todo lo que está en la lista, confirmé. ¿Quieren ver los recibos a medida que avanzamos? Encuentro que ayuda a estar organizado. Jesús me miró durante un largo momento y pude ver cómo le daban vueltas las ruedas en la cabeza. Era lo suficientemente inteligente como para entender que este no era un trabajo de mudanza típico. Pero yo había sido educada, tenía toda mi documentación lista y estaba claramente en completo control de la situación. No será necesario, señora, dijo finalmente. Si usted dice que es suyo, eso es suficiente para nosotros. Solo movemos lo que usted nos diga que movamos perfecto. Comencemos con la sala de estar, ¿de acuerdo? Se pusieron a trabajar, y yo me instalé en la única silla que no iba a llevarme. Observándolos con mi carpeta en el regazo, Jesús dirigía a los otros dos con una eficiencia tranquila. Envolvieron el televisor cuidadosamente en mantas, asegurándolo con cinta adhesiva. Tomás desconectó todos los cables, enrollándolos pulcramente. Marco ayudó a levantar el televisor en un carrito, y juntos lo llevaron hasta el camión. Luego vino el sofá. Los tres tuvieron que maniobrarlo a través del marco de la puerta, inclinándolo en ángulos, comunicándose con esa taquigrafía que la gente desarrolla cuando trabaja junta regularmente. A la de 3. 1, 2, 3. Los observé trabajar, revisando ocasionalmente los elementos de mi lista. Cada mueble que desaparecía por esa puerta se sentía como tomar un respiro, después de contenerlo durante demasiado tiempo. La mesa de centro, las mesas auxiliares, las lámparas, la estantería con todos los libros de decoración de Isabel todavía en ella. Yo había comprado la estantería. Los libros podían quedarse. Para las 9:30, la sala de estar estaba vacía, excepto por la silla en la que estaba sentada. El espacio parecía más grande de alguna manera. Las paredes desnudas, donde habían colgado los marcos. El suelo marcado con hendiduras, donde habían reposado las patas de los muebles. La luz del sol se filtraba por las ventanas, iluminando partículas de polvo flotando en el aire, dibujando patrones en el suelo de madera noble. ¿La cocina ahora?, preguntó Jesús, limpiándose el sudor de la frente a pesar de la fresca mañana. Sí, por favor, dije. El refrigerador, el microondas y todos los pequeños electrodomésticos de la encimera. Ah, y hay una batidora de pie en la despensa. Los ojos de Tomás se abrieron cuando abrió el refrigerador y vio lo lleno que estaba. Señora, ¿hay mucha comida aquí? Lo sé, respondí con calma. Déjenla en la encimera. Tendrán que lidiar con eso ellos mismos. Vaciaron el contenido del refrigerador en la encimera. Una extraña variedad de sobras, condimentos e ingredientes. Luego lo desconectaron y lo sacaron, dejando un espacio rectangular y oscuro donde había estado. Marco desenchufó el microondas, la máquina de espresso, la licuadora. Cada electrodoméstico se unió a sus compañeros en el camión. Para las 11, se habían mudado a los dormitorios. Mis muebles, mi ropa de cama, mi ropa, la lavadora y secadora del cuarto de lavado. Incluso la aspiradora que compré la primavera pasada. La casa se estaba convirtiendo en un esqueleto de sí misma. Les hice detenerse para almorzar, insistiendo en que se sentaran a comer los sándwiches que había preparado. Estaban agradecidos por el descanso. Sus camisas húmedas de sudor a pesar de la temperatura suave. Está manejando esto muy bien, dijo Jesús entre bocados. La mayoría de la gente se emociona cuando se muda. Yo no soy la mayoría de la gente. Dije simplemente, no estoy triste por irme. A veces hay que saber cuándo es el momento de marcharse.
Él asintió lentamente, una comprensión tácita pasando entre nosotros sin necesidad de más palabras. Al mediodía, el camión estaba lleno. La casa permanecía vacía a nuestro alrededor, resonando con cada paso. Paredes desnudas, suelos desnudos, encimeras desnudas. Solo quedaban los huesos de ella. Recorrí cada habitación una última vez, no despidiéndome, solo siendo testigo. Este había sido mi hogar durante 3 años, pero nunca había sido realmente mío. En la cocina, me detuve en la encimera. La nota de Isabel todavía estaba allí, sujeta por el imán del pavo. La dejé exactamente donde estaba. Junto a ella, coloqué la pila de facturas que habían llegado por correo esa mañana. Electricidad, agua, internet, todas a nombre de Javier ahora, ya que había llamado a cada compañía a principios de semana y había transferido las cuentas. Se darían cuenta tarde o temprano. Luego hice algo que me hizo sonreír. Saqué mis llaves de casa de mi llavero, ambas copias, y las coloqué junto a la nota y las facturas. De mi bolso, saqué un carrete de cinta roja que había comprado años atrás para regalos de Navidad. Até las llaves con un lazo pulcro, la cinta brillante y alegre contra el metal. Un regalo, por así decirlo. Jesús apareció en el umbral. Hemos cargado todo, señora. Listos cuando usted lo esté. Solo un momento, dije. Miré alrededor de la cocina, por última vez al espacio vacío donde había estado el refrigerador, a las encimeras desnudas, a las ventanas desvestidas sin cortinas. Luego cogí mi bolso, metí mi carpeta bajo el brazo y caminé hacia la puerta. No miré hacia atrás. Jesús me sostuvo la puerta abierta y salí al fresco aire de noviembre. El cielo estaba despejado, azul brillante, el tipo de día que te hace sentir agradecida de estar viva. Cerré la puerta detrás de mí, oyendo como la cerradura hacía clic en su sitio. El sonido se sintió final. Completo. ¿Hacia dónde, señora?, preguntó Jesús con suavidad. Le di la dirección de mi nuevo apartamento, luego subí a mi coche. Mientras salía del camino de entrada, eché un vistazo al espejo retrovisor solo una vez. La casa se erguía allí, vacía y expectante, como un teatro después de que el espectáculo ha terminado. El camión de mudanzas salió detrás de mí y juntos nos alejamos hacia algo nuevo. Hacia algo mío. El complejo residencial Las Bugambilias se encontraba en una calle tranquila bordeada de árboles de arce. No era lujoso, solo un edificio bajo de ladrillo con cuidados macizos de flores y un estacionamiento que realmente tenía espacios disponibles. Lo había visitado 2 veces antes de firmar el contrato de arrendamiento, caminando por los pasillos, asomándome a la sala común, asegurándome de que se sintiera bien. Y así fue. La administradora del edificio, una mujer llamada Patricia, con cabello plateado y una cálida sonrisa, me recibió en el vestíbulo. Me había estado esperando, tenía mis llaves listas y preparadas. Bienvenida a casa, señora Elena, dijo, entregándome un pequeño sobre. Está en la unidad $2, segundo piso. El ascensor está justo al final de ese pasillo. Si necesita algo, mi oficina está aquí mismo. Gracias, Patricia. Los de la mudanza deberían llegar en breve y perfecto. Me aseguraré de que el ascensor de servicio esté disponible para ellos. Subí al segundo piso sola, el ascensor zumbando suavemente. Cuando las puertas se abrieron, me encontré en un pasillo limpio, con alfombra beige suave y apliques de pared que proyectaban una luz suave. La unidad $2 era la tercera puerta a la derecha. Deslicé la llave en la cerradura y la giré, abriendo la puerta lentamente. El apartamento era más pequeño de lo que había dejado atrás, pero era mío. Completamente, enteramente mío. La luz del sol entraba por las ventanas de la sala de estar, iluminando los suelos de madera de color miel. La cocina era compacta pero funcional, con gabinetes blancos y electrodomésticos más nuevos. Había un dormitorio, un baño y un pequeño balcón que daba al patio de abajo. Lo recorrí lentamente, abriendo gabinetes, probando el grifo, de pie en el balcón y respirando el aire fresco. Olía a pintura fresca y posibilidad. Los de la mudanza llegaron 20 minutos después y les indiqué dónde colocar cada cosa. El televisor fue contra la pared de la sala de estar. El sofá frente a él con las mesas auxiliares a cada lado. Mi cama en el dormitorio, mi cómoda contra la pared opuesta. Todo encajaba perfectamente como piezas de un rompecabezas, finalmente en sus lugares correctos. Jesús y su equipo trabajaron rápidamente y a media tarde. El camión estaba vacío y mi apartamento estaba lleno. ¿Necesita algo más, señora?, preguntó Jesús mientras se preparaban para irse. No, querido. Todos han sido maravillosos. Gracias, les di una propina generosa, poniendo dinero en efectivo en la mano de cada uno a pesar de sus protestas. Se lo habían ganado y más que eso, habían sido amables. En mi experiencia, la amabilidad merece ser recompensada. Después de que se fueron, me paré en el centro de mi sala de estar y simplemente respiré. El silencio me rodeaba, pero era diferente del silencio en esa casa de ayer por la mañana.
Esto no era ausencia. Esto era paz. Empecé a desempacar lentamente, tomándome mi tiempo. Colgué la fotografía de Ricardo en la pared junto a mi televisor, justo donde podía verla desde el sofá. En la foto, él se reía de algo, sus ojos brillando de alegría. Había sido tomada en nuestra fiesta de aniversario de 40 años. Solo 2 años antes de que falleciera. Bueno, Ricardo, dije suavemente a la foto. Estamos empezando de cero. ¿Qué piensas? Por supuesto, no respondió, pero me gusta pensar que estaría orgulloso. Desempaqué mis platos a continuación, organizándolos en los gabinetes de la cocina, mi buena porcelana china, los platos de uso diario, las tazas que había coleccionado a lo largo de los años. Cada uno tenía una historia, un recuerdo adjunto. La tetera que Ricardo me había regalado para nuestro 25º aniversario fue a parar a la encimera, donde podía verla todas las mañanas. Era de porcelana blanca con delicadas flores azules pintadas en los lados, y aunque rara vez la usaba, me encantaba mirarla. Alrededor de las 4 de la tarde, oí un golpe en mi puerta. La abrí para encontrar a una mujer mayor parada allí, probablemente de mi edad, con rizos blancos cortos y ojos azules brillantes detrás de gafas con montura de alambre. Sostenía un plato cubierto en sus manos. Hola, dijo alegremente. Soy Rosa de $2 en el pasillo. Patricia mencionó que se mudó hoy y pensé que apreciaría algo para la cena. Mudarse es agotador. Sentí que se me cerraba la garganta inesperadamente ante tanta amabilidad. Eso es muy considerado. Por favor, pase. Ella entró, mirando a su alrededor con aprobación. Oh, ya lo ha hecho sentir como un hogar. Eso es talento. Gracias. ¿Le gustaría un poco de café? Acabo de hacer una cafetera fresca. Me encantaría. Nos sentamos en mi pequeña mesa de cocina, y Rosa me contó sobre el edificio. Como los residentes tenían un club de lectura los martes, como había un huerto trasero, sí quería cultivar verduras, como la noche de cine en la sala común estaba sorprendentemente bien asistida. Es un buen grupo de gente aquí, dijo. Nos cuidamos unos a otros, pero todo el mundo respeta la privacidad también. Es un buen equilibrio. Eso suena perfecto. Se quedó durante media hora, y cuando se fue, sentí que había hecho mi primera amiga. Esa noche, calenté la cazuela que Rosa había traído. Era de pollo y arroz. Simple pero deliciosa, sazonada justo. La comí en mi nuevo sofá, viendo la puesta de sol por mi ventana. El cielo se volvió naranja, luego rosa, luego púrpura, los colores desangrándose unos en otros como pintura de acuarela. Podía oír sonidos débiles de otros apartamentos, televisores encendidos, la risa de alguien, los sonidos ordinarios de la gente viviendo sus vidas. Pero en mi espacio, todo estaba tranquilo. Lavé mi plato, lo sequé, lo guardé. Luego me hice una taza de té en la tetera de Ricardo, llevándola al balcón. El patio de abajo estaba en paz. Unas pocas bancas dispuestas alrededor de una pequeña fuente. Habían colgado luces de Navidad en los árboles, aunque todavía no estaban encendidas. El aire era fresco, pero no frío, perfecto para sentarse afuera con algo caliente para beber. Bebí mi té y vi cómo las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que oscurecía. Mi teléfono, que había dejado en la encimera de la cocina, comenzó a vibrar. Lo oí a través de la puerta abierta del balcón, una vibración persistente contra la encimera, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Luego se detuvo. Luego comenzó de nuevo. Di otro sorbo a mi té, observando cómo un pájaro aterrizaba en el borde de la fuente. El teléfono siguió zumbando. Sonreí para mí misma, serena e imperturbable, y volví mi atención al cielo. Lo que fuera podía esperar. Por primera vez en 3 años, estaba exactamente donde quería estar, haciendo exactamente lo que quería hacer. Y nada, absolutamente nada, iba a perturbar este momento 5 días. Eso es lo que duró mi paz antes de que llegara la tormenta. Había pasado esos días instalándome, aprendiendo los ritmos de mi nueva vida. Café matutino en el balcón. Caminatas por la tarde alrededor del vecindario. Té por la noche, mientras leía libros a los que había querido dedicar tiempo durante años. Rosa se detuvo 2 veces más. Y había conocido a algunos otros vecinos. Todos eran amables pero no intrusivos. Exactamente el equilibrio que necesitaba. El miércoles por la noche estaba haciendo la cena cuando mi teléfono comenzó a vibrar. Lo había dejado en el cargador en mi dormitorio, así que al principio no lo oí, pero cuando fui a ponerme el pijama, después de comer, lo encontré encendido y vibrando insistentemente. 18 llamadas perdidas. Lo cogí, mirando la pantalla. El nombre de Javier aparecía una y otra vez, intercalado con el de Isabel. También había algunas llamadas de números que no reconocía. Mi dedo se cernió sobre la pantalla por un momento. Una parte de mí quería responder, escuchar lo que había sucedido, saber si estaban bien. Pero una parte más grande de mí, la parte que había estado creciendo silenciosamente más fuerte toda la semana, me dijo que esperara. Así que lo hice. Me preparé una taza de té de manzanilla y llevé el teléfono a la sala de estar. Me senté en mi sofá, ese por el que había pagado y movido y que ahora podía disfrutar en paz. Y abrí mis mensajes. El primero era de Isabel, enviado esa tarde a las 3:47 p.m. Mamá, acabamos de llegar a casa. ¿Dónde estás?
Por favor, llámanos. El siguiente llegó 10 minutos después. Mamá, esto no es gracioso. Algo le ha pasado a la casa. Llámame ahora mismo. Luego comenzaron a aparecer los mensajes de Javier. Mamá, por favor contesta tu teléfono. Han robado la casa. Todo se ha ido. Necesitamos hablar contigo inmediatamente. Mamá, estoy preocupado. ¿Dónde estás? Bebí mi té lentamente, leyendo cada mensaje con el mismo desapego tranquilo con el que leería el periódico. También había mensajes de voz, 7 de ellos. Puse el teléfono en altavoz y escuché. El primero era la voz de Isabel, aguda y tensa. Mamá, Dios mío, mamá, ¿dónde estás? Vinimos a casa y la casa está vacía. Alguien se llevó todo. El televisor, los muebles, incluso el refrigerador. Estamos llamando a la policía. Por favor, llámanos. El segundo era Javier intentando sonar tranquilo, pero fallando. Mamá, soy yo. Escucha, algo ha pasado mientras estábamos fuera. Necesito que me llames tan pronto como recibas esto. Es importante. Los mensajes se volvieron más frenéticos a medida que avanzaban. Isabel llorando, la voz de Javier volviéndose más cortante, más exigente 55. Ambos preguntando dónde estaba, si estaba a salvo, qué sabía. Terminé mi té y dejé la taza suavemente. Luego hice algo que había configurado antes de irme. Algo que había planeado cuidadosamente, aunque no había estado segura de que lo necesitaría. Abrí la aplicación de la cámara Ring en mi teléfono. Javier había instalado el sistema hacía 2 años, queriendo monitorear los paquetes y vigilar la casa cuando estaban fuera. Me había añadido a la cuenta para que pudiera revisar las cosas cuando yo salía. Nunca había quitado mi acceso. La transmisión de la cámara seguía activa. Me desplacé hacia atrás hasta esa tarde, hasta el momento en que habrían llegado a casa. La marca de tiempo decía 3:42 p.m. Presioné reproducir. El video mostraba la puerta principal abriéndose. Isabel entró primero, tirando de una maleta con ruedas detrás de ella, su rostro brillando con lo que parecía un bronceado fresco. Se reía de algo, girándose para decirle algo a Javier, quien la seguía con los niños detrás de él. Parecían felices, relajados. Todavía disfrutando del brillo de sus vacaciones, Isabel rodó su maleta hacia la sala de estar, probablemente planeando dejarla allí antes de desempacar. Vi cómo su rostro cambiaba mientras entraba por la puerta. La risa se apagó, su boca se abrió. El asa de la maleta se le escapó de los dedos. Javier apareció detrás de ella, su expresión pasando de la curiosidad a la confusión y al shock en el espacio de 3 segundos. ¿Qué demonios? Su voz llegó a través del altavoz, diminuta pero clara. ¿Dónde está todo? Isabel caminó más adentro de la habitación vacía, sus manos subiendo a su rostro. El sofá, el televisor, todo se ha ido. Vi a Javier correr hacia la cocina, le oí gritar con consternación. El refrigerador. Isabel, se llevaron el refrigerador. Los niños, sintiendo el pánico de sus padres, comenzaron a llorar. El más pequeño se agarró a la pierna de Isabel mientras el mayor preguntaba qué estaba pasando una y otra vez. Isabel sacó su teléfono con manos temblorosas. Estoy llamando al 911. Javier se paseaba por el marco, con las manos en la cabeza, mirando a su alrededor salvajemente como si los muebles pudieran reaparecer si solo miraba con suficiente atención. ¿Cómo se llevó alguien todo? ¿Cómo es que nadie se dio cuenta? Di otro sorbo a mi té, observando a mi hijo caer en espiral en la confusión. Había algo casi clínico en ello, ver su pánico desde esta distancia, a través de esta pantalla, como ver una obra de teatro, donde yo ya sabía el final. La voz de Isabel se elevó. Sí, nos gustaría reportar un robo. Toda nuestra casa ha sido vaciada. Todo se ha ido. Javier desapareció en otra habitación, probablemente revisando para ver qué más faltaba. Le oí gritar fuera de cámara, la lavadora y secadora también. Se llevaron la lavadora y secadora. Una parte de mí, la parte que había pasado años siendo madre, quería sentir pena por ellos, ver su angustia y querer arreglarlo, mejorarlo. Pero no podía, porque esto no se trataba de que estuvieran heridos. Esto se trataba de que, finalmente entendieran lo que habían perdido, lo que habían dado por sentado. Lo que habían dejado atrás, sin pensarlo 2 veces, avancé rápidamente a la siguiente hora. Vi llegar a la policía, vi a Javier e Isabel dando declaraciones, señalando habitaciones vacías, sus rostros tensos por el estrés y la confusión. Un oficial caminó tomando notas. El otro se paró en la cocina, aparentemente haciendo preguntas. No podía oír lo que decían, pero podía imaginarlo. ¿Qué fue robado? ¿Cuándo lo notaron? ¿Tienen alguna idea de quién podría haber hecho esto? Isabel seguía sacudiendo la cabeza, secándose los ojos. El rostro de Javier había pasado de shock a enojo, su mandíbula tensa, sus movimientos bruscos. No tenían ni idea, todavía no, pero pronto lo sabrían. Observé un poco más hasta que los oficiales se fueron y Javier y Isabel se quedaron solos en la casa vacía, sentados en el suelo porque no había otro lugar donde sentarse. Isabel tenía la cabeza entre las manos. Javier estaba en su teléfono, probablemente intentando llamarme de nuevo.
Apagué el video. La sala de estar a mi alrededor se sentía cálida y segura, llena de mis muebles, mis pertenencias, mis elecciones. Afuera de mi ventana, la noche se había profundizado y las luces del patio se habían encendido, proyectando un suave resplandor sobre la fuente. Mi teléfono volvió a zumbar. Otra llamada de Javier. Miré la fotografía de Ricardo en la pared 99. Parecía estar sonriéndome con esa mirada cómplice que solía tener cuando finalmente me defendía por algo. No lo miré por mucho tiempo. Dije suavemente a su foto. Ya sabía cómo terminaría. Silencié mi teléfono, lo puse boca abajo sobre la mesa de centro y cogí mi libro. Lo que sucediera a continuación tendrían que resolverlo ellos mismos. El golpe vino 2 días después, el viernes por la tarde. Lo había estado esperando, sinceramente. No el momento exacto, sino el hecho de que sucedería. Sabía que Javier y Isabel no dejarían pasar esto sin presionar más, sin intentar todos los ángulos que se les ocurrieran. Estaba en la cocina preparando el almuerzo, un simple sándwich de queso a la parrilla, cuando oí el golpe firme en mi puerta. 3 golpes. Espaciados uniformemente, con un sonido oficial apagué la estufa. Me sequé las manos en una toalla y caminé tranquilamente hacia la puerta. A través de la mirilla, pude ver a 2 agentes de policía parados en el pasillo. Uno era joven, tal vez a finales de sus 20 años, con cabello oscuro y una expresión seria. El otro era mayor, probablemente cerca de la edad de jubilación, con canas en las sienes y el tipo de rostro que lo había visto todo. Abrí la puerta y sonreí agradablemente. Buenas tardes, oficiales. ¿En qué puedo ayudarles? El más joven habló primero, sacando un pequeño bloc de notas. Buenas tardes, señora. ¿Es usted la señora Elena de Peterson? Lo soy. Señora, estamos aquí con respecto a un informe presentado por su hijo, Javier Wright. Él afirma que ha habido un robo en su residencia y sugirió que usted podría tener información al respecto. Oh, ya veo. Bueno, por favor, pasen. ¿Puedo ofrecerles un poco de café? Acabo de hacer una cafetera fresca. Intercambiaron una mirada. El oficial mayor sonrió ligeramente. Eso sería agradable. Gracias, los conduje a mi sala de estar, indicándoles que se sentaran en mi sofá mientras yo iba a servir el café. Mis manos estaban perfectamente firmes mientras preparaba 2 tazas, añadiendo crema y azúcar a una pequeña bandeja junto con algunas de las galletas que Rosa había traído ayer. Cuando regresé, estaban mirando alrededor de mi apartamento, asimilando los muebles, el televisor en la pared, la comodidad general del espacio. Puse la bandeja en la mesa de centro y me acomodé en mi sillón frente a ellos. Por favor, sírvanse. El oficial más joven aceptó una taza agradecido. Gracias, señora. Esto es muy amable. En absoluto. Ahora, mencionaron que mi hijo presentó un informe. El oficial mayor dejó su café y se inclinó ligeramente hacia adelante. Sí, señora. Él y su esposa regresaron de un viaje para encontrar su casa vacía. Muebles, electrodomésticos, electrónica. Parecen creer que usted podría saber algo sobre lo que sucedió. Asentí lentamente, como si estuviera considerando esto. Ya veo. Bueno, oficiales, ciertamente puedo ayudar a aclarar esto. ¿Les gustaría ver mis recibos? El más joven parpadeó. ¿Sus recibos? Sí, querido. Para todos los artículos en cuestión. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, recuperando la carpeta azul que había guardado tan cuidadosamente organizada. Regresé y se la entregué al oficial mayor. Todo está ahí. Cada compra, cada pago, verán mi nombre en cada uno. Abrió la carpeta y comenzó a hojear las páginas. Su compañero se inclinó para mirar también, sus expresiones cambiando de la curiosidad a la comprensión. El oficial mayor leyó en voz alta de uno de los recibos. Televisor de 65 pulgadas comprado en diciembre de 2023. Elena de Peterson me miró. ¿Usted compró esto? Sí. Un regalo de Navidad para mi hijo. Tengo el estado de cuenta de la tarjeta de crédito para cotejar si lo necesitan. Continuó leyendo. Juego de sofá, $3,000. Refrigerador, 2,800. Juego de lavadora y secadora. Se quedó en silencio por un momento, luego me miró con algo parecido a respeto en sus ojos. Señora, estas son bastantes compras. Soy consciente. Estaba ayudando a mi familia, o al menos eso creía. El oficial más joven seguía mirando los recibos con el ceño fruncido. Pero todos estos están en la dirección donde se reportó el robo. Es correcto. Viví allí durante 3 años. Compré esos artículos mientras vivía allí con mi propio dinero y tengo pruebas de cada transacción. Hice una pausa, dando un sorbo a mi café. Cuando decidí mudarme, me llevé lo que me pertenecía. El oficial mayor cerró la carpeta con cuidado y la colocó sobre su regazo. Señora, si no le importa que le pregunte por qué la mudanza tan repentina, lo miré directamente, mi voz tranquila y clara. Me desperté en la mañana de Nochebuena en una casa vacía. Mi hijo, su esposa y sus hijos habían volado a la Riviera Maya sin avisarme. Dejaron una nota diciendo, no te habría gustado el vuelo. Sonreí suavemente. Me hizo darme cuenta de algunas cosas sobre mi situación. Así que decidí hacer un cambio.
La expresión del oficial más joven se suavizó. ¿La dejaron sola en Nochebuena? Lo hicieron. Hubo un momento de silencio. El oficial mayor cogió su café y dio un largo trago, luego lo dejó con un suspiro. Señora Elena, dijo suavemente, no veo ningún crimen aquí. Todo en esta carpeta muestra que usted compró legalmente estos artículos. Tiene todo el derecho de llevarse su propia propiedad. Eso pensé, pero quería asegurarme. No quería malentendidos. El más joven seguía procesando. Pero su hijo piensa que le robaron la casa. Me imagino que sí, pero no robé a nadie. Simplemente retiré mis pertenencias de una casa en la que ya no vivía. Señalé mi apartamento. Como pueden ver, todo está aquí en mi nuevo lugar, donde pertenece. El oficial mayor se puso de pie y su compañero hizo lo mismo. Bueno, señora, creo que tenemos todo lo que necesitamos. 164. Su documentación es minuciosa. Me devolvió la carpeta. Agradezco el café y su tiempo. Por supuesto. Siento que hayan tenido que hacer el viaje por algo que resultó ser un asunto familiar en lugar de criminal. Sucede más a menudo de lo que cree. Sacó una tarjeta de presentación y la puso en la mesa de centro. Si tiene algún problema, cualquier acoso por parte de su familia por esto, llámeme directamente. ¿De acuerdo? Gracias, oficial. Eso es muy amable. Los acompañé a la puerta. Mientras salían al pasillo, pude oír voces que venían del área del ascensor. Voces elevadas que se hacían más fuertes. Javier y Isabel debieron haber seguido a la policía hasta aquí. Las puertas del ascensor se abrieron y salieron apresuradamente, divisando a los oficiales de inmediato. El rostro de Isabel estaba rojo, su voz aguda. «Oficiales, ¿hablaron con ella? ¿Les dijo lo que hizo?» Javier estaba justo detrás de ella, su expresión sombría. «Nos robó. Vació toda nuestra casa». El oficial mayor levantó la mano con calma. Señora Wright, hemos revisado la situación. Su madre tiene recibos que demuestran que compró todo lo que fue retirado de su casa. No rompió ninguna ley. La boca de Isabel se abrió. Pero esos son nuestros muebles, nuestros electrodomésticos. En realidad, señora, legalmente, pertenecen a quien los compró. Su madre los compró. Son suyos. Javier sacudió la cabeza violentamente. Eso no puede ser correcto. Esta es nuestra casa. No puede simplemente llevarse todo. Señor, la propiedad de los bienes se determina por quién pagó por ellos. Su madre tiene documentación exhaustiva. Aquí no hay nada criminal. Me quedé en mi umbral observando este intercambio con tranquila compostura. Los ojos de Isabel encontraron los míos, llenos de furia e incredulidad. Javier parecía querer decir algo, pero no podía encontrar las palabras. El oficial más joven intervino. Miren, les sugiero que intenten resolver esto como una familia. Pero desde un punto de vista legal, el caso está cerrado. Los oficiales se dirigieron hacia el ascensor, dejando a Javier e Isabel parados en el pasillo, mirándome. Por un largo momento, nadie habló. Entonces di un paso atrás hacia mi apartamento. Espero que hayan disfrutado de la Riviera Maya, dije suavemente y cerré la puerta. La carta llegó 3 semanas después. Entregada por correo certificado. Firmé por ella en la puerta, agradeciendo al cartero, y la llevé adentro. El sobre parecía oficial, con la dirección del tribunal del condado en la esquina. La puse en la mesa de mi cocina y me preparé té antes de abrirla. Dentro había una citación a un tribunal de reclamos menores. Javier e Isabel me estaban demandando por daños emocionales, alegando que mis acciones les habían causado estrés indebido y dificultades financieras. La cantidad que buscaban era de $12,000. Leí el documento 2 veces. Luego lo dejé junto a mi taza de té. Rosa llamó a mi puerta 1 hora después, encontrándome mientras regaba las plantas que había puesto en mi balcón. «Pareces preocupada», dijo cuando la dejé entrar. «¿Todo bien?» Le mostré la carta. Ella la leyó, sus cejas se levantaron más con cada línea. «Te están demandando después de todo, aparentemente. Tienes un abogado. No creo que lo necesite. Tengo mis recibos y la verdad es bastante simple». Le serví una taza de té. Además, he aprendido que, a veces la mejor defensa es simplemente presentarse preparada. Eres más valiente de lo que yo sería. Sonreí, no valiente, solo cansada de tener miedo. La fecha de la corte se fijó para principios de diciembre, un martes por la mañana gris, cuando el cielo amenazaba con nieve, pero aún no había caído. Me desperté temprano, como siempre, y me tomé mi tiempo para prepararme. Elegí mi abrigo más bonito, el de color carbón con botones de perla que Ricardo siempre decía que me hacía lucir distinguida. Un vestido sencillo debajo, zapatos cómodos, mi pequeño bolso con la carpeta azul guardada a salvo en su interior. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que estaba tranquila, lista, no enojada, no ansiosa, solo segura. El juzgado estaba en el centro. Un edificio de ladrillo con ventanas altas y escalones de piedra que conducían a pesadas puertas de madera.
Llegué 15 minutos antes, me registré en el escritorio de la secretaria y encontré mi camino a la sala del tribunal correcta. El pasillo exterior estaba lleno de gente esperando sus casos. Abogados en trajes oscuros barajaban papeles. Individuos de aspecto nervioso se sentaban en bancos, susurrando a sus acompañantes. Todo el lugar olía a cera de piso y madera vieja. Encontré un banco cerca de la puerta y me senté, doblando mis manos sobre mi bolso. 10 minutos después, llegaron Javier y Isabel. Isabel vestía un traje azul marino, su cabello recogido severamente, maquillaje aplicado cuidadosamente. Parecía haberse vestido para impresionar, para parecer profesional e injuriada. Javier vestía pantalones y una camisa botonada, su corbata ligeramente torcida. Su rostro ya estaba enrojecido, ya fuera por el frío exterior o por el enojo, no podía decirlo. Me vieron de inmediato. La mandíbula de Isabel se tensó. Javier miró hacia otro lado, concentrándose en los números de piso sobre el ascensor en su lugar. Se sentaron en el lado opuesto del pasillo, sin hablarme, apenas hablándose entre ellos. La tensión entre nosotros era lo suficientemente densa como para sentirla, pero yo permanecí quieta, imperturbable, mis manos descansando pacíficamente en mi regazo. Cuando llamaron nuestro caso, entramos a la sala del tribunal juntos, pero separados, como extraños que casualmente caminaban en la misma dirección. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Luces fluorescentes zumbaban en el techo. El estrado del juez estaba elevado en el frente, el sello del condado montado en la pared detrás de él. Había unas pocas filas de asientos para observadores, en su mayoría vacías, excepto por un par de personas esperando casos posteriores. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre de mediana edad con cabello grisáceo y gafas de lectura posadas en su nariz. Se sentó y miró el papeleo frente a él. Caso número 4782, Wright contra Peterson. Procedamos. Javier e Isabel se acercaron a la mesa de la izquierda. Yo tomé mi lugar en la mesa de la derecha. Señor y señora Wright, dijo el juez, mirándolos por encima de sus gafas. Ustedes son los demandantes. Por favor, expongan su caso. Isabel habló primero, su voz tensa pero controlada. Su señoría, mi suegra retiró bienes de nuestra casa sin nuestro conocimiento o permiso. Si bien ella afirma que compró estos artículos, eran parte de nuestro hogar. Confiábamos en ellos para la vida diaria. Hizo una pausa dramática. Sus acciones nos han causado grave angustia emocional y dificultades financieras. Tuvimos que reemplazar electrodomésticos esenciales, muebles, todo. Ha sido devastador. El juez asintió, anotando algo. ¿Y están buscando daños por esta angustia? Sí, su señoría. $12,000. Ya veo. Se giró hacia mí. Señora Peterson, ¿cómo responde a estas afirmaciones? Me puse de pie, manteniendo mi voz firme y respetuosa. Su señoría, no discuto que retiré esos artículos, pero sí discuto que no tenía derecho a hacerlo. Todo lo que tomé, lo compré con mi propio dinero. Tengo documentación para cada artículo. Abrí mi carpeta y me acerqué al estrado, entregándosela al alguacil, quien se la pasó al juez. Él abrió y comenzó a leer. La sala del tribunal se quedó en silencio, excepto por el sonido de las páginas al pasar. Observé su rostro mientras leía. Vi cómo su expresión cambiaba de neutral a reflexiva, a algo que se parecía casi a la simpatía. Leyó durante lo que pareció mucho tiempo, pero probablemente fueron solo 5 minutos. Finalmente, levantó la mirada. Señora Peterson, estos recibos son muy exhaustivos, gracias, su señoría. Siempre he creído en mantener buenos registros. Se dirigió a Javier y Isabel. Señor y señora Wright, estoy mirando recibos aquí que muestran claramente que su madre compró un televisor, muebles, electrodomésticos y varios otros artículos. Su nombre está en cada uno de ellos. Hizo una pausa. ¿Pueden proporcionar alguna documentación que demuestre que ustedes compraron estos artículos? Javier se movió incómodo. Vivíamos con ellos. Estaban en nuestra casa, pero pagaron por ellos. Silencio. Isabel habló, su voz subiendo ligeramente. Ella estaba viviendo con nosotros. Estaba ayudando con el hogar. Esas compras fueron contribuciones a nuestra situación de vida compartida. Esa puede ser su interpretación, señora, pero legalmente, quien compra un artículo es su dueño. La señora Peterson tiene pruebas claras de propiedad. Cerró la carpeta. Además, las reclamaciones por angustia emocional requieren evidencia sustancial de daño. Estar molesto porque alguien retiró su propia propiedad no cumple con ese umbral. Pero, su señoría, comenzó Javier, el juez levantó la mano. Señor Wright, entiendo que esta situación es difícil, pero la ley es clara. Caso desestimado. Golpeó su mazo una vez, el sonido resonando en la tranquila sala. Le sugiero que reconsideren presentar reclamos sin la evidencia adecuada en el futuro. Dejé escapar un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Gracias, su señoría, dije en voz baja. Él me asintió, algo amable en su expresión, luego recogió sus papeles y se puso de pie. Recogí mi carpeta, la guardé de nuevo en mi bolso y me di la vuelta para irme.
Mientras pasaba por su mesa, Isabel murmuró algo por lo bajo. No lo entendí todo, pero oí la palabra egoísta claramente. Seguí caminando. Javier se quedó congelado, mirando al suelo. No cruzamos miradas. No creo que pudiera obligarse a mirarme. Empujé las puertas de la sala del tribunal y salí al pasillo. El edificio se sentía más cálido ahora. O tal vez yo simplemente me sentía más ligera. Caminé por el pasillo, pasando los bancos de espera hacia la entrada principal. Afuera, el aire era frío y cortante, picándome las mejillas. El cielo se había oscurecido y pequeños copos de nieve comenzaban a caer, flotando perezosamente desde las nubes grises. Me paré en los escalones del juzgado por un momento, respirando el aire invernal, viendo la nieve espolvorear la acera. Debería haberme sentido sola parada allí por mí misma, separada de mi hijo, aislada de mis nietos, alejándome de la única familia que me quedaba. Pero no se sintió solo. Se sintió como libertad. 4 meses pasaron como páginas que pasan en un libro tranquilo. El invierno se instaló sobre la ciudad, luego se suavizó hasta convertirse en primavera temprana. Los árboles fuera de mi edificio de apartamentos se pusieron verdes, luego estallaron en hoja completa. La vida avanzó, suave y constante, y yo avancé con ella. Encontré mi ritmo en Residencial Las Bugambilias. Los martes por la mañana eran el club de lectura con Rosa y otras 5 mujeres a las que les gustaban los misterios tanto como a mí. Los miércoles por la tarde era voluntaria en el centro comunitario del centro, enseñando a las personas mayores más jóvenes a usar computadoras y smartphones. Los jueves pintaba en la sala de arte del primer piso, descubriendo que tenía una mano decente para las acuarelas cuando se me daba la oportunidad. Mi apartamento se llenó de pequeñas alegrías. Un nuevo cojín que Rosa me ayudó a elegir. Pinturas que hice yo misma colgando en las paredes. Flores frescas del mercado de agricultores todos los domingos. El silencio, al que tanto le había temido, nunca se sintió vacío. Se sintió lleno, rico, mío. Hablaba a menudo con la fotografía de Ricardo, actualizándolo sobre mis días, pidiéndole su opinión sobre las cosas, aunque ya sabía lo que diría. A veces me reía de mis propios chistes y eso también se sentía bien. Mi teléfono se mantuvo en su mayoría silencioso. Javier nunca llamó. Isabel nunca envió mensajes de texto. A los nietos, supuse, se les contó alguna versión de los eventos que me pintaba como la villana. Eso me dolía a veces, tarde en la noche, cuando mi mente divagaba. Pero no me rompía porque había aprendido algo importante en estos meses. No puedes obligar a la gente a valorarte. Solo puedes decidir valorarte a ti misma. Y ahora, en otra mañana de Nochebuena, me desperté a las 5:30 con la luz del sol filtrándose por mis cortinas y el olor a café preparándose en un temporizador que había programado la noche anterior. Este año se sentía diferente, no pesado por la expectativa o el desempeño, solo abierto, listo. Había invitado a Rosa y a otros 2 vecinos, Bernardo y Luisa, a cenar. Nada lujoso, solo los 4 compartiendo una comida. Bernardo traería panecillos de su panadería favorita. Luisa prometió su famosa salsa de arándanos. Yo me encargaría del pavo, que era más pequeño que cualquiera que hubiera hecho, pero perfecto para nuestro pequeño grupo. Me moví a través de los preparativos matutinos con facilidad. El pavo al horno, las patatas burbujeando en la estufa. Puse mi pequeña mesa con la buena porcelana china, las piezas que habían pertenecido a mi madre y luego a mí, nunca a nadie más. 4 platos, 4 servilletas, 4 vasos. Luego, por impulso, saqué un plato más y lo puse en la cabecera de la mesa. Vacío, por si acaso. No para Javier, no realmente, sino para la posibilidad de que algún día, de alguna manera, pudiera haber reconciliación. O tal vez solo por la esperanza misma, que merecía un asiento en la mesa. Rosa llegó primero, llevando un pastel de calabaza que olía a cielo. «Feliz Nochebuena», dijo, abrazándome en la puerta. «Tu casa huele maravilloso. Gracias por venir. Estoy muy contenta de que estés aquí». Bernardo y Luisa vinieron juntos, riéndose de algo que había sucedido en el ascensor. Los panecillos de Bernardo todavía estaban calientes en su bolsa. La salsa de arándanos de Luisa brillaba de color rojo rubí en un cuenco de cristal. Nos sumergimos en una conversación fácil mientras terminaba de cocinar. Todos colaboraron para ayudar. Bernardo machacó las patatas. Rosa puso las bebidas. Luisa dispuso la comida en bandejas para servir. Al mediodía, estábamos sentados alrededor de la mesa, todo dispuesto de manera hermosa. «¿Deberíamos dar gracias?», preguntó Luisa. Asentí. Nos tomamos de las manos, los 4 formando un pequeño círculo, y Luisa pronunció una simple bendición, agradeciendo por la comida, por la amistad, por otro año de vida. Cuando terminó, nos apretamos las manos una vez antes de soltarnos. La comida fue perfecta, no porque la comida fuera elegante o las porciones fueran enormes, sino porque fue real. Comimos, hablamos y reímos.
Bernardo contó historias sobre sus años como maestro de escuela. Rosa compartió novedades sobre su hija en California. Luisa preguntó sobre mis clases de pintura. Nadie me pidió que me levantara y fuera a buscar cosas. Nadie esperaba que le sirviera primero. Nos pasamos los platos, nos servimos, nos felicitamos por nuestras contribuciones. Fue colaboración, amistad, igualdad. Exactamente lo que la familia debería ser. Después de la cena, nos trasladamos a la sala de estar con café y pastel. Rosa había traído una baraja de cartas y jugamos unas rondas de rami, mientras la luz de la tarde se inclinaba dorada a través de mis ventanas, alrededor de las 4. Comenzaron a recoger sus cosas para irse. Fue encantador, dijo Luisa, abrazándome en la puerta. Gracias por ser anfitriona, deberíamos hacer esto de nuevo, agregó Bernardo. Tal vez Navidad, me gustaría mucho, dije. Después de que se fueron, limpié lentamente, guardando platos, almacenando sobras, limpiando encimeras. El apartamento se sentía cálido y habitado, lleno de los restos de una buena conversación y una mejor compañía. Me hice una taza de té y la llevé al balcón. El aire era fresco, pero no frío, cómodo con mi cardigan envuelta a mi alrededor. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y oro. En el patio de abajo, alguien había encendido la fuente, y podía oír el agua goteando suavemente. Pensé en la Nochebuena pasada, en despertarme en esa casa vacía, en encontrar esa nota, en el shock y el dolor que me había calado tan hondo que lo sentí en los huesos. Y luego pensé en lo que vino después. La decisión tranquila, la planificación cuidadosa. El momento en que tomé mi vida de nuevo con ambas manos y me negué a soltarla. ¿Estaba triste por perder a Javier? Sí, a veces. Todavía era mi hijo y ese vínculo no desapareció solo porque ya no habláramos. ¿Pero estaba triste por cómo resultaron las cosas? No. Porque aquí, en este pequeño apartamento, con mis propios muebles y mis propias elecciones y mi propia paz, había encontrado algo que había estado echando de menos durante años, yo misma, la mujer que había sido antes de empezar a encogerme para encajar en las expectativas de otras personas, la mujer de la que Ricardo se había enamorado, que sabía lo que quería y no tenía miedo de mantenerse firme en su verdad. Había estado enterrada bajo años de intentar ser necesaria, intentar ser útil, intentar comprar amor con dinero y tiempo y sacrificio interminable, pero no había desaparecido, solo había estado esperando. Mi teléfono, que había dejado en la mesa de la cocina, se mantuvo en silencio, sin llamadas, sin mensajes de texto, sin demandas ni expectativas ni emergencias que solo yo pudiera resolver. Solo silencio, y en ese silencio oí algo que me había faltado. Mi propia voz diciéndome que era suficiente, diciéndome que merecía paz, diciéndome que alejarse de las personas que no me valoraban no era cruel, era necesario. El cielo se oscurecía a púrpura y las estrellas comenzaron a aparecer una por una. Terminé mi té y volví adentro, cerrando la puerta del balcón suavemente detrás de mí. Miré ese quinto plato todavía sentado en la mesa, vacío y esperando. Pensé en quitarlo, en volver a ponerlo en el gabinete donde pertenecía, pero lo dejé allí, no porque esperara que Javier apareciera, no porque me aferrara a falsas esperanzas, sino porque había aprendido que el perdón no significa olvidar, no significa dejar que la gente te lastime de nuevo, solo significa liberar el peso del enojo para que puedas avanzar más ligera. Y yo era más ligera ahora. Mucho más ligera, lavé el plato y lo guardé junto con los demás. Luego apagué las luces, revisé las cerraduras y me dirigí a mi dormitorio. Antes de acostarme, me paré frente a la fotografía de Ricardo una vez más. Nos fue bien hoy, le dije suavemente. Creo que te habría gustado, Bernardo. Me recuerda a ti. En la fotografía, Ricardo sonreía, su eterna sonrisa. Me metí en la cama y subí las sábanas, sintiendo la comodidad familiar de mi propio espacio. Mis propias elecciones, mi propia paz. Me habían dejado atrás esa mañana de Nochebuena, pensando que me quedaría pequeña y tranquila y agradecida por las migajas de atención que me arrojaran. Pero yo había aprendido algo que nunca esperaron. El silencio no es debilidad. A veces el silencio es como encuentras tu fuerza. A veces el silencio es como recuperas tu vida. Y a veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte de las personas que no ven tu valía y construir una vida donde finalmente la ves tú misma. Cerré los ojos y me sumergí en el sueño, rodeada de la paz que me había ganado. Cada factura a mi nombre, cada artículo que usaba, comprado por mí. Cada mañana que se sentía como un regalo en lugar de una obligación. Esta era mi vida ahora. Y era hermosa. Antes de irte, quiero darte las gracias por escuchar mi historia, mi verdad. Si resonó contigo, si alguna vez te has sentido invisible o dada por sentada, quiero que sepas que no estás sola. Nuestra generación nos enseñaron que el sacrificio era la mayor prueba de amor. Nos pusimos en último lugar usando nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestro corazón para apuntalar las vidas de nuestros hijos. Creímos que al pagar sus facturas, al limpiar sus casas, al cuidar a sus hijos, estábamos invirtiendo en un amor que nos sería devuelto. Pero a veces
La generosidad se confunde con una chequera abierta, y a veces el sacrificio se convierte en una expectativa no remunerada. Mi lección no fue sobre la pérdida de Javier y Isabel, fue sobre el redescubrimiento de Elena. Tuve que llegar al fondo de un pozo, sentada en una casa vacía en la mañana de Nochebuena, para darme cuenta de que el verdadero valor no se mide por lo útil que eres, sino por la paz que tienes cuando estás a solas. La paz que no se puede comprar, ni prestar, ni quitar con una nota escrita a toda prisa. Si te encuentras en un momento en el que sientes que estás pagando por tu asiento en la mesa familiar, recuerda, eres suficiente. Tu tiempo, tu dinero, tu energía son tuyos para dar libremente, no para ser extorsionados silenciosamente. El amor no tiene un precio. El acto más radical de amor propio a nuestra edad, es decir, no, es reclamar lo que es legítimamente nuestro, no solo en términos de bienes materiales, sino en términos de dignidad y respeto. Aléjate del caos. Deja que otros resuelvan sus propios problemas. Construye un espacio, aunque sea pequeño, que sea completamente tuyo. Un lugar donde el silencio ya no sea la ausencia de amor, sino el sonido de la paz ganada. Te mereces ese santuario, comparte tus pensamientos y tus propias experiencias. Déjame saber que estuviste aquí. Estas historias importan porque nos recuerdan que no estamos solas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.